Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a continuar con este tema de la compensación. En un vídeo reciente veíamos por qué en la Tierra la compensación da más margen para el cambio. Y bueno, pues ahí comentamos incluso algunas cosas. Son vídeos largos y os recuerdo que yo lo grabo la voz de Miller y de Mary. Las grabo directamente poniendo el micrófono hacia la pantalla y por eso se oyen un poco menos que la mía. Y vamos para entonces para el siguiente tema, de justo en ese mismo vídeo donde nos comentan que la compensación en el mundo espiritual se reconoce más fácilmente y es más persistente, digamos. Bueno, vamos allá. Vamos a poner a tope el volumen de la pantalla. Compensation in the spirit world is more easily recognized and persistent. So this section is really the converse of what we were just speaking about how Esto es lo que acabamos de decir en el título, que es persistente, y es lo inverso de lo que justo acaban de hablar. our compensation on earth is often less easily recognized. Porque la compensación en la Tierra a menudo se reconoce menos fácilmente. Yes. So is it true that after our death, while living in the spirit world, O sea, es verdad que después de nuestra muerte, mientras vivimos en el mundo espiritual, the penalties and rewards of compensation are made much clearer? son las penalizaciones relativas a la ley de la compensación se hacen mucho más claras? Well, let's firstly base all of this comment upon the fact, as we've Bueno, en primer lugar hay que basar todo este comentario sobre un hecho que ya vimos un poco, que es una cosa que da un poco de risa, pero already discussed in the previous section, that firstly there has to be an awareness that we've died que primero tiene que haber un reconocimiento de que te has muerto, for this to all be true. Yes. So let's para que todo esto sea cierto. assume that there is the awareness that we've died. If O sea, asumimos que ya el espíritu, o sea, nosotros, ya solo con el cuerpo espiritual, entre comillas solo, porque el alma es una cosa enorme y grandiosa y siempre somos el alma. Entonces, hay un reconocimiento, suponemos eso, y reconocemos que ya hemos muerto. there is an awareness that we died, then yes, it is to a degree it is much more clear about compensation. O sea, y sí, entonces, efectivamente, en cierto grado va a ser mucho más claro el tema de la compensación, Both the rewards and the penalties are tanto penalidades como recompensas, claro. much clearer to us. And this assumes, of course, that we're not in an earthbound state, that we have stopped. Esto asumiendo también que no estamos en un estado de ligados a la Tierra aún, que nos es muy fácil, con todas las nostalgias, etcétera, que podamos tener, o adicciones, pues desde los planos primeros terrestres, que en realidad pueden estar muy lejos, entre comillas, pues es que como es un mundo ya espiritual, el desplazamiento es muy fácil, el alma. Entonces, al parecer, por lo que se revela en las conversaciones que tiene Miller con espíritus, en este estado ligado a la Tierra de los espíritus, ya no estamos en él, es decir, ya estamos enfocados en nosotros, en nuestro proceso, en nuestra alma, más o menos conscientemente, ¿no? Entonces vamos a ver. Sinning. También suponemos que hemos dejado de pecar, o sea, de hacer actos, ya sabéis, actos o contener emociones. O sea, estamos ya intentando por lo menos, ¿no? O sea, aquí lo dice literal, ¿no? Hemos dejado de pecar en este sentido más evidente, ¿no? De las cosas que hacemos en desarmonía con la verdad y el amor según los ve Dios. Entonces, Least, and we can start feeling the consequences of por lo menos eso, hemos dejado de pecar. Aunque eso, si extendemos, recordad, aquí es importante comentarlo por si no se ha visto estos vídeos antes y casualmente se ve alguno, ¿no? Entonces,
en el sentido del pecado es que se graba en el alma todo, y entonces también son errores, pecados o manchurrones allí, todos los deseos, sentimientos, intenciones que podamos tener que no están en armonía con la verdad, o sea, las leyes de Dios y el amor según lo ve Dios. Entonces, bueno, aquí se sobreentiende un poco lo que quiere decir cuando dice esto de hemos dejado de pecar, pero entiéndase lo que digo o lo traigámoslo al recuerdo, ¿no? Es lo que propongo. Entonces, al menos hemos dejado eso de pecar, digamos, así en el sentido más débil de la palabra, ¿no? Las cosas más evidentes, supongo que se refiere. Y podemos comenzar a sentir las consecuencias, va a decir, de las consecuencias del pecado. Y también continuamos haciendo buenas cosas. O sea, y estamos intentando continuar ser amorosos. O sea, intentamos estar de continuo en amor. O sea, es decir, en alerta a esa armonización de la que aludimos siempre, a la que aludimos. And therefore reap the consequences of being loving. Y por lo tanto cosechamos las consecuencias de ser amorosos. Now, under those circumstances, there's quite a lot of reasons why it's more. Entonces, bajo esas circunstancias hay una buena cantidad de razones por la que you can more easily see that that's what's going on, that there is a penalty. Puedes ver entonces así más fácilmente lo que está sucediendo. And a reward, a penalty based on unloving acts and reward based. Puedes ver en esas condiciones que acaba de describir, con esa intención ya, con ese dejar de tanta locura, ¿no? Pues ya puedes ver claramente la recompensa basada en los actos amorosos y cuáles son luego las otras, ¿no? Las compensaciones basadas en actos no amorosos. Y puedes empezar a ver la relación entre el acto no amoroso y la penalización o al revés, ¿no? The loving act and the reward, y el acto amoroso y la recompensa. Quite a lot more easily than you can. Lo puedes ver mucho más fácil esas relaciones. On earth. Firstly, because God de lo que lo podías ver en la tierra, claro. Y en primer lugar porque has control of the environment. Dios es el que tiene el control del entorno. So instead of the world being its environment, o sea, en vez de que el mundo sea, pues eso, su entorno, the actual environment in the spirit world is the environment that is el entorno real, efectivo en el mundo espiritual es el entorno perfectly attuned to your condition and what you've done. Que está perfectamente sincronizado, sintonizado a tu condición. Yes. A tu condición y a lo que has hecho. Not anything different other than that. So it's not O sea, no es nada que sea ninguna otra cosa más que eso. a you mean it's not as how do I want to say this? On Earth, God still created the environment. Yes. Ahora está pensando cómo va a decir esto y ya por fin empieza. En la tierra Dios aún así creó el entorno. Y dice Miller, sí. But he allowed for more. No, let's be more specific. Pero cuidado, fijaros que corriendo Miller va a hacer aquí va a concretar una cosa, vamos a ser más específicos. ¿Por qué? The Earth environment, to a large degree, has been en un alto grado el ambiente terrestre not created by God now. Ahora no ha sido creado por Dios en este momento, o sea, ahora. It's been created by tens of thousands of years. Ha sido creado mediante decenas de miles de años of human construction on Earth de elaboración humana en la tierra, all been in opposition to God. Y todo ello ha sido en oposición a Dios. Yes, so what we see on Earth right now is O sea, lo que ahora vemos justo ahora en la tierra nothing like God originally created. No es para nada como lo que originalmente se creó. Yes. Either in the environment emotionally or physically. Ni tanto emocional ni físicamente, en el entorno emocional ni en el entorno físico. No
hay nada como tal como originalmente lo diseñó Dios. Yeah. So that's because the environment, there's a difference in the way that God constructed the earth environment tens of thousands. O sea, hay una diferencia en cómo construyó Dios el ambiente terrestre de hace decenas de miles de años, Thousands of years ago, to how God's constructed the spirit world, because our will diferencia entre eso y cómo Dios construyó el mundo espiritual. No, it's not because of No, dice Miller. that, really. No, okay, sorry. Let me just phrase it. Can I say what it's about, and then we Ahí dice Mary, sí, es que bueno, que permitiera decirlo de otra manera, pero antes va a decirle de lo que trata. Dice, permíteme, voy a decirte lo que trata, y es que can talk about it in more detail. Yeah. así podemos hablar en más detalle. Vamos a ver. If we examine the Earth environment, humankind Si examinamos el ambiente terrestre, la humanidad, like God created the pristine environment initially. bueno, interrumpe el discurso. Vamos a ver, Dios creó el entorno prístino, o sea, intocado, digamos, perfecto inicialmente, He placed the first human couple on. y colocó en él la primera pareja humana. Recordemos, Amón y Amán, con las que podemos hablar si tuviéramos una guía celestial, o sea, un canal abierto y tan purificado como para eso. Y ellos han hablado durante los 2000 años estos que han pasado desde sus primeras vidas, han hablado alguna vez, según nos comentaron, con Amón y Amán. Entonces, esto siempre recordémoslo, es la información por lo menos que nos dan y que han vivido. Since that time, nearly 150,000 years, Es desde este momento, entonces, más o menos hace 150.000 años, ago or so, humans have done a large amount of things to this Earth, los humanos le han hecho una gran cantidad de cosas a esta tierra, both through their emotional condition and through their physical actions. tanto con su condición emocional como a través de las acciones físicas. O sea, a través de la condición emocional también le hacemos cosas a la tierra, y así como con las acciones físicas, evidentemente. And these things have severely destroyed both the Earth environment itself physically Y estas cosas han destruido muy fuertemente, severamente, tanto el ambiente terrestre mismo, físicamente, but also emotionally and spiritually. The Earth environment has been pero también el ambiente emocional y espiritual de la Tierra ha sido severamente severely degraded degradado as a result of humans' choices and a resultas de las decisiones y elecciones humanas. decisions. Now, in the spirit world, Ahora bien, en el mundo espiritual, whenever you create what we would normally create on Earth, siempre que tú creas lo que normalmente crearías en la Tierra, o sea, lo que ahora estamos haciendo normal, esto, pensar lo que es gracioso, tragicómico un poco, lo que nosotros aquí normalizamos, el pecado, o sea, las desarmonías, con respecto a la grandeza enorme de nuestra alma y del creador de nuestras almas y de esas que estamos habituados. Entonces, lo que normalmente creamos aquí en la Tierra, siempre que lo creáramos, pero si estuviéramos en el mundo espiritual, o sea, esas emociones, albergáramos esos deseos, emociones, intenciones, fijaos, entonces your location would be moved to a place. You are actually creating the location. Tu localización cambiaría. O sea, realmente estás creando la localización mediante tus decisiones emocionales internas, tus acciones también. Estás creando tu localización en el mundo espiritual. Esto, fijaos, esto es una cosa que, bueno, ha sido revelada en muchos otros sitios, pero bueno, aquí con Miller y Mary tenemos, con Jesús y María Magdalena, tenemos un poco todo el cuadro, y de forma además muy práctica y, bueno, que nos invita además a mucha claridad. Y entonces, bueno, estás creando esa localización en la Tierra. On Earth, you're creating the location, but much more slow.
Pero, y en la Tierra también estás creando la localización, pero mucho más lentamente. slowly. Yes. And it affects much more people. Y ello afecta, tu creación afecta a mucha más gente, a, todas juntas, pero o sea, Together. a la Because vez. it's all being created It's collectively. collective Porque está todo ello siendo creado colectivamente. issue. It's all coming down in this condition collectively. O sea, está todo bajando en condición en amor, ya sabemos, está descendiendo en su condición colectivamente. Whereas in the spirit world, when you take an action and your Mientras que en el mundo espiritual, cuando emprendes una acción soul is in a specific condition, y tu alma está en una condición específica, the location has to be created specifically for your condition if it doesn't already exist. tu localización ha de ser creada específicamente para encajar en tu condición, si es que no existe ya esa localización. And if it already exists, you Y si ya existe, are moved to that location. Your se te va a mover, vas a mudarte a esa localización. O sea, tu alma soul automatically moves your spirit body to that automáticamente mueve tu cuerpo espiritual hacia allí. location. Yeah. That is unavoidable. Yep. Y eso es inevitable. The difference on Earth is you can go and get a pristine area La diferencia en la Tierra, claro, tú puedes ir a cualquier área prístina, intocada, ¿no? on Earth and live there, even though you're in a terrible condition, which is Y vivir en ella, aun si estás en una condición terrible en el alma, ¿no? what a lot of richer people will do. Que es lo que hacen muchas gentes millonarios, ¿no? Muchos ricos. Fijaos, ¿no? Eso es muy famoso. Hay muchos... Se buscan sus propios paraísos, ¿no? En América, en Sudamérica. Y se saltan todas las leyes y toda la moralidad y la ética, ¿no? Más básica de... Right, because they have the means to. Yes. Y claro, porque tienen los medios para hacerlo. But you can't do that in the spirit world. Tú no puedes hacer eso en el mundo espiritual. If your condition is degraded, so too is your location. O sea, si tu condición está degradada, pues también tu localización. Immediately degraded. Y de inmediato degradada. And that's where, we need to understand the difference between those two things. Yes. Entonces, por eso cuando tenemos que entender la diferencia entre esas dos cosas. Yeah. So even though there is a definite degradation on Earth of condition or environment, O sea, aun si hay una degradación clara en la Tierra de la condición o del entorno, que es clara, it's more to do the collective tiene más que ver con el comportamiento colectivo, behavior of humanity than your individual creation. más con el comportamiento colectivo de la humanidad que con la creación individual. Whereas in the spirit world, once Mientras que en el mundo espiritual, you've passed, una vez que has muerto, your environment is perfectly your individual creation. tu entorno es perfectamente tu creación individual. And there may be other people who have a similar condition who live Y bueno, puede haber otra gente también que tiene una condición similar y que vivan ahí. there, but they are all living there because it's part of your creation. Pero están todos esos viviendo allí porque forman parte de tu creación. That environment. O sea, de ese entorno, de ese entorno que el alma ha visto, o sea, automáticamente encaja contigo. Entonces todos encajan en ese entorno, ¿no? Es curioso. Entonces este sería el único sentido, ¿no? Pasando por el alma, que está en otro espacio dimensional, en el que podríamos ver que tiene la frase, que tiene algo de sentido la frase de, si ves a un colega en ese entorno con tu cuerpo espiritual, hey, yo te he creado a ti. No te he creado, no, nuestras almas nos han colocado en un entorno, ¿veis? O sea, esto que tenemos aquí en la nueva era teníamos cometiendo todo el rato desarmonías en cuanto a creencias y a emociones relativas a, no, todo es mi creación, yo te he creado a ti para no sé qué, sandeces de todo tipo. So would you say that God has created? O sea, entonces tú dirías que Dios ha creado... It's a follow-on of what we've been talking about, but God's created. Esto es una continuación, o sea, lo que hemos hablado sobre que Dios creó The earth-based experience and even the earth. la experiencia basada en la tierra, terrenal, digamos, y que incluso la experiencia terrenal
based environment O sea, y también el entorno de la tierra. to be more responsive to collective will, to have this time. O sea, esto lo creó para ser más, digamos, reaccionar, o sea, más en respuesta a la voluntad colectiva para que se pueda tener este lapso de tiempo, esta brecha de tiempo, este time lag. Lag, whereas the spirit life and the spirit world environment Mientras que la vida espiritual y el entorno en el mundo espiritual has been designed to be more responsive to moment by moment. está más, o sea, ha sido diseñado para ser más en respuesta, para estar más en respuesta a My condition, and Yes. una respuesta más momento a momento, al instante, a cada instante, una respuesta a mi condición and in an individual way, an And it's- individual. y en una manera individual. And it's very clear why. Yes, Y está muy claro por qué. Because if you can't see what's happening on Earth Porque si no puedes ver lo que está sucediendo en la Tierra and you've lived your 70 or 80 years on Earth, y tú has vivido ya tus 70, 80 años allí en la Tierra if you're fortunate, and you've passed, y tienes la fortuna de haberlos vivido y mueres, then it needs to be forced upon you some way. yes, entonces necesita ser aplicado sobre ti de alguna manera impuesta sobre ti ese reconocimiento. Fijaos, ¿no? O sea, si no nos hemos dado cuenta durante los 70, 80 años en la Tierra de esto, de la ley de la compensación, de que lo que hacemos en muchos niveles que normalmente aquí están normalizados, lo que hacemos está en desarmonía, pues eso se nos tiene que luego después se nos va a enseñar, por así decirlo, en un sentido muy amplio de enseñar, ¿no? In a new state. Otherwise, you'll never. O sea, en el sentido de enseñar, de mostrar, más bien, quería decir. O sea, se te tiene que poder mostrar de alguna manera en un nuevo estado. De otra manera, si no fuera así, See. yeah, Like if you can't o sea, nunca lo podrías ver. Lo que es la existencia, el que hacemos cosas y hay consecuencias por ello. Entonces, y repite Miller, si no puedes ver see the degradation of the environment based upon your own actions or the actions si no puedes ver la degradación del entorno causada en base a tus propias acciones o a las acciones colectivas de la humanidad, then you're not going to see how your actions are participating entonces tú no vas a poder ver, no vas a ver cómo tus acciones están participando in that destruction. yeah, And as a result, en esa destrucción. Y a resultas de ello, it now needs to be made more clear to you. yes, ahora se necesita que se te ponga más claro delante de ti la cuestión, ¿no? That's Yes. actually happening. And the De que eso es lo que está realmente sucediendo. spirit world does make it more clear to you. Y eso es lo que efectivamente el mundo espiritual hace, ponerlo más claro. So perhaps then we can ask, what are the benefits of compensation being made much more clear in this? O sea, podríamos preguntar cuáles son los beneficios de que la compensación se haga mucho más clara en el mundo espiritual. Spirit world, and we've actually listed a whole bunch of what are essentially the benefits of it. Yeah. Bueno, ya hemos hecho una lista, incluso toda una lista de cuáles son esencialmente los beneficios. Now let's go in through this them maybe section, one by yeah, one, and yeah. and if we need to discuss them, we will have. Yeah, okay. Entonces vamos a ir un poco por esa lista. So people who persisted in sin on earth did not correct their behavior, and so now need a more forceful set of O circumstances sea, la gente que persistía en el pecado en la tierra no corregía su comportamiento y ahora necesitan un conjunto de circunstancias, digamos, más obligante. Ahora no me sale otra palabra que fuerce más in order to become aware of their sin and the para poderse volver conscientes de su pecado y de los efectos effects of their sin upon themselves and others. los efectos de ese pecado sobre ellos mismos y sobre los demás. Yeah, I think that sort of speaks for itself. It What is does. Bueno, y eso, claro, esa frase ya lo dice por sí mismo la cuestión, entonces exactly what I've just said. Exactly. es Yeah. justo lo que ha dicho Miller, claro. Additionally, it still allows for mistakes to be made, O sea, además, también permite que
que se cometan errores, aún así. But there is a much higher sensitivity to the pain caused by each mistake. Pero hay una sensibilidad mucho mayor al dolor causado por cada error. Yes, and here we're talking about there's mistakes, isn't there, that are ignorant mistakes. Y aquí estamos hablando de esos errores que son errores de ignorancia, o sea, hechos en una condición de ignorancia, ¿no? Which it allows to be made. And of course, those are less painful than Esos que ya han hablado anteriormente de ellos, y claro, esos son menos dolorosos. Mistake that's purposeful or a true intentional sin. O sea, que menos que un error que sea a propósito, o sea, un pecado intencional verdadero. O sea, un verdadero pecado intencional. Higher pain associated with that. Que tendrá asociado con él, claro, un dolor más grande. But it allows for both to still occur. Pero ahí aún así el mundo espiritual se permiten ambas cosas, todavía tienen lugar. It does. But because you're now more in tune sensitively, Pero claro, como tú estás ahora más sintonizado, sensible en cuanto a la sensibilidad, sensitively with them, estás más sensibilizado con respecto a ellos, a esas cosas, it's highly unlikely you'll continue it for too long. Yeah. es muy improbable que continúes demasiado tiempo con ello. And when I say too long, there's still people that continue it for thousands of years. Pero bueno, cuando digo demasiado tiempo, bueno, hay gente que todavía continúa durante miles de años. But if they had their way, they'd probably consider continue the action for hundreds of thousands of years. Yes. Y bueno, si siguen por ahí, pues pueden continuar durante cientos de miles de años. And in one of our previous sessions, we had a long discussion, didn't we, about true mistakes versus intentional sin. Yeah. En una discusión previa hablaron mucho sobre los verdaderos errores frente a los pecados intencionales. And we saw there that basically the majority of sin is intentional. Y ahí vimos que básicamente la mayor parte del pecado es intencional. And would you say that by the time you hit the spirit world, you've Y decías que en el momento en que llegas al mundo espiritual, God's process of compensation has been educating you, depending on how old you were when you passed, about sin for quite some time now. ya has pasado por cierto proceso de educación con la ley de la compensación, aunque depende de cuándo has muerto, has pasado por un proceso de instrucción sobre el pecado durante ya bastante tiempo. Decades usually, and if not, some people live to be 100 even. Yes. So a whole A centenary of education. Yeah, so the mistakes we make are going to be few, would you say? Yes. Vamos a ponerlo otra vez a ver qué se refieren exactamente, que ahora ya no me queda claro. Depending on how old you were when you passed, about sin for quite some time now. Decades. That basically the majority of sin is intentional. Yes. And would you say that by the time you hit the spirit world, God's process of compensation has been educating you, depending on how old you were when you passed, about... O sea, depende de lo viejo que eras cuando mueres, el proceso de instrucción de Dios se haya estado contigo, instruyéndote sobre el pecado. Esto no sé si se están refiriendo al proceso de instrucción durante la vida, ¿no? De vida física. Sin for quite some time now. Decades usually, and if not, some people live Décadas normalmente, ya sabes, entonces alguna gente vive to be 100 even. Yes. So vive hasta 100 años. a whole A centenary of education. Yeah, so... O sea, ya has tenido en realidad un siglo, quizás algunas personas de instrucción. The mistakes we make are going to be few, would you say? Yes. Y los errores que cometemos van a ser pocos, ¿dirías? ¿Lo dirías así? There are things that we're ignorant about, but we can't No, pero es que hay cosas sobre las que somos ignorantes, really be ignorant about their effects very much. que no podemos ser ignorantes sobre sus efectos mucho. O sea, que en realidad no podemos ser muy ignorantes sobre sus efectos, sobre los efectos de esas cosas. The way God's designed the universe,
you know that something must be causing pain and suffering. Yeah. O sea, de la manera en que Dios diseñó el universo, vas a reconocer, sabes bien que algo debe estar causando el dolor y el sufrimiento. Yeah, something must be causing the pain of others in Y en particular algo tiene que estar necesariamente causando el dolor de los demás, algo tiene que haber. particular. And when you're interacting with others, it's fairly obvious sometimes Y cuando interactúas con otros es evidente, muy evidente a veces, that, you know, Yeah. most of the time that Yeah. what you, la particularly mayor parte del tiempo. if you're ethical, En particular es evidente si eres ético. you can see that if you hurt from an action, then it probably would make sense that another Puedes ver que si a ti te hiere una acción, probablemente tiene sentido que might hurt from the action too. también otra persona pues reciba una herida, experimente un daño de esa acción. Yeah. You know, it's not always possible though, because there's certain, as I said, the Aunque no obstante no siempre es posible, porque, como dije, environment on Earth is quite distorted, el ambiente en la Tierra está bastante distorsionado, and therefore has a distorted skew Yeah. towards being así que tiene una especie de sesgo hacia untruthful and you know, feeding addiction rather la falsedad, la inautenticidad y el alimentar la adicción than truly loving a person and so forth. antes que realmente amar a una persona y todo eso. And those kind of things we might be ignorant of. Yeah. Y ese tipo de cosas las podemos ignorar. And if we are truly ignorant, as Y si realmente somos ignorantes, tal como lo mide Dios, measured by the law, Yep. o sea, tal como lo mide la ley, perdón, It allows for. it allows for that. Yeah. pues eso, ello permite por eso, si lo traducimos literal, o sea, ahí se permite. O sea, todo esto, el ambiente permite esa ignorancia, ¿no? Okay. The spirit world still allows for correction of mistakes, O sea, el mundo espiritual todavía permite corrección de errores, but now the full penalty of this mistake must be corrected. pero ahora es la penalización plena, toda la penalización de ese error debe ser corregida necesariamente. Yes, that's always been the case, of course. If we do a mistake on Earth, Pero también ha sido ese el caso siempre es así también, si tenemos un error en la tierra, full penalty has to be corrected. But now la penalización al completo ha de ser corregida, pero ahora the correction process is forced upon you. You can't go and live in el proceso de corrección es forzado sobre ti. O sea, no puedes ir a better environment while it's happening. no puedes ir a vivir a un entorno mejor mientras está sucediendo. While you're correcting. While you're correcting it, O sea, mientras estás corrigiendo. you've got to correct it, and then you'll live in a better environment. Tienes que corregirlo y después vas a vivir en un entorno mejor. So instead of you receiving the benefit of benefits that you do on Earth, O sea, en vez de tener estos beneficios, estas cosas que tenemos en la tierra, ¿no? now a lot of those benefits are not available to you. Ahora ya para ti no están disponibles mucha cantidad de ellos. Yeah. Still allows for ignorant sin and the Y todavía eso permite el error ignorante, que exista el error ignorante repair of ignorant sin, which we've spoken y reparar ese pecado ignorante, about a bit, but with stronger penalties due to the desire for ignorance and selfishness. pero con penalizaciones más fuertes debido al deseo por ignorancia y por egoísmo Already been exercised on the earth. que ya ha sido ejercitado en la tierra. O sea, debido al deseo por egoísmo y ignorancia que ya hemos ejercitado en la tierra, hay como más penalizaciones. Bueno, lo que ha dicho. O sea, fijaos qué interesante aquí, lo vamos a volver a poner y seguimos arrancando hacia adelante. Qué lógico es enfadarse contra el diseño de las cosas, ¿no? Que sea un círculo vicioso, una tierra, y que acabe en mucha gente, no sabemos cuánta, pero como nadie muere, en los primeros 6 planos, los del amor natural, donde no hace falta la relación con Dios directa, pues imaginaos la gente que puede estar enfadada, ¿no? Por este sistema
de diseño que tenía que ser así, que si lo entendemos al completo todo está muy bien, es todo misericordioso, digamos, pero si no, pues imaginaos, ¿no? La locura, nuestras adicciones y los poderes mentales que son mayores cuando estás en el cuerpo espiritual, imaginaos el cóctel que se puede formar ahí. Ignorant sin and the repair of ignorant sin, which we've spoken about a bit, but with stronger penalties due to the desire for ignorance and selfishness that's already been exercised on the earth. O sea, ahí se permite aún el pecado de ignorancia, o sea, el pecado ignorante, como hemos dicho, etcétera, en el mundo espiritual, pero es que hay, debido a esas cosas que ya han sido ejercitadas en la tierra, a esas cosas de egoísmo y pecado de ignorancia, hay como penalizaciones más intensas. A ver cómo lo explican. Yeah, so again, if we compare Earth with the spirit world, we can O sea, de nuevo, si comparamos la tierra con el mundo espiritual, podemos ver see that if I desire ignorance on Earth, I can get away with it for a fairly que si deseo ignorancia, en la tierra me puedo salir con la mía por bastante tiempo. Por bastante tiempo. That's not because God's laws are letting us off the hook. Y eso no es porque las leyes de Dios nos suelten, digamos, o sea, nos permitan salirnos con la nuestra y no funcionen, But it's because the environment is letting us off the hook. sino que eso es lo que le hace el entorno, lo que nos libra de la quema, por así decir. Aquí decimos así, no sé, en otros lados, te libra de la quema, te da un periodo de aparente anarquía, digamos, ¿no? Te libra del... The laws are still imposing upon Pero aún así, las leyes de Dios están todavía ahí imponiéndose the person who wants or chooses ignorance. Yeah. sobre esa persona que elige o quiere la ignorancia. But most of them are detuned from it because the environment Pero la mayoría de ellas, esas personas, están desintonizadas de eso, debido al entorno, supports your ignorance or debido a que el entorno apoya tu ignorancia o allows you permite tu That ignorancia. doesn't occur. In the spirit En el mundo espiritual eso ya no ocurre. world, you desire ignorance, you're going to get it. O sea, si en el mundo espiritual tú deseas ignorancia, la obtienes. You're not going to get education, and that you No vas a obtener entonces instrucción. notice the penalties after a while of not knowing where you are, not knowing Y notarás las penalizaciones después de un tiempo de, por ejemplo, no saber dónde estás, what to do, not knowing where you're living, and no saber qué hacer, no saber dónde vives, not understanding anything. And after a while, no entender nada. Y después de un tiempo you feel this deep feeling of like, I want to know sentirás como ese sentimiento de, ay, quiero saber. what's going on, and then you know, Yes. Ay, ¿pero qué está pasando? Y entonces es cuando sabrás. and that encourages your desire to no longer be ignorant. Gotcha. Y eso te anima a desear no ser más ignorante. Yeah. It actually forces a motivation O sea, ello realmente fuerza una motivación, si lo traducimos literal. O sea, te obliga a tener una motivación. from the desire to avoid more pain and suffering. Yes, Desde el deseo de evitar más dolor y sufrimiento. O sea, tú quieres evitar el dolor y el sufrimiento. Entonces esa es la motivación, surge de ahí, como forzada. this obviously a person who is continued to sin all their life on earth and then they pass. Y bueno, y obviamente una persona que continúa, ha estado pecando todo el rato en su vida en la tierra y luego muere, They've obviously got a desire to sin, and what obviamente tiene ese deseo, pilló ese deseo, digamos, de pecar. this thing is doing is what compensation is doing. Y lo que hace la compensación Is it's trying to now move our desire away from a desire to sin es desplazar nuestro deseo, apartarlo de ese deseo de pecar
to a desire to be loving. Yeah. hacia un deseo de ser amoroso, claro. And it's now going to force that motivation. Y ahora va a forzar esa motivación Yes. And by us feeling more and more sensitive to the pain and suffering. Yeah. mediante nuestra mayor y mayor sensibilidad al dolor y al sufrimiento. And that's how it forces it into action. Yeah. Y eso es como lo fuerza hacia la acción, o sea, lo pone en acción obligadamente. Now it needs the force because Ahora bien, necesita esa fuerza porque we didn't respond to the gentle nudges Yes. porque no respondimos a los impulsitos gentiles, amables, that have occurred on earth. que habían ocurrido en la tierra. Yeah. And so now we need to be forced into Y ahora necesitamos ser obligados de alguna manera the corrective behavior. al comportamiento correcto, amazing. al comportamiento corrector, a nuestros. Tenemos que ceder sí o sí, en base al dolor y al sufrimiento, a eso, a entender sí o sí que todo va de ajustarse a cómo ve el amor y la verdad Dios, el creador del alma, ¿no? Entonces, bueno, It kind of boggles my mind that the es como muy sorprendente, es como que me deja un poco loca que la compensación, compensatory pain is gentle que el dolor compensatorio es amable. nudging here on earth. O sea, son impulsitos amables aquí en la tierra. Me deja un poco loca eso, ¿por qué? Because it's quite severe, isn't it? Porque es bastante severo, ¿no? Es muy fuerte. Well, again, it's severe because we're in so much sin on the planet. Bueno, insisto, si es severo es porque aquí hay mucho pecado en el planeta. Estamos en mucho pecado en el planeta. So there is so many things happening on the planet. Hay muchas cosas sucediendo en el planeta. It's still very gentle compared to the amount of sin we're in. Es aún así, o sea, es muy amable, es muy gentil en comparación con la cantidad de pecado en el que estamos aquí. ¿Ves cómo Google también tiene alergia a la palabra pecado? Y la ha puesto dos cosas diferentes. El sustantivo escena, que se pronuncia un poco parecido, y bueno, para nosotros los españoles que no diferenciamos, o los hispanohablantes, o como se diga, que no diferenciamos las i's muy bien, es problemático. Y sin, el verbo sin, el participio ese sin, sí, es muy fuerte. Entonces es comparado con la cantidad de pecado en el que estamos. Yes, and that's the mind-boggling If thing. you relate Y eso es lo que te deja loco, ¿no? Es como, up the amount of sin and then the amount, of gentleness involved Yeah. on o earth, sea, si pones ahí en una balanza, ¿no? La cantidad de pecado y la cantidad de gentileza involucrada en la tierra, de esta amabilidad, misericordia, ¿no? Que podemos llamarla. it is there's a huge amount of gentleness associated with Hay mucha cantidad, una enorme cantidad de gentileza asociada that sin. Mm-hmm. Once a ese pecado. we pass and that sin becomes very self-evident, and Una vez que morimos, entre comillas, ese pecado se vuelve muy evidente por sí mismo also its effects become very self-evident. y también sus efectos se vuelven así, Now you're going to be forced into making these changes y ahora vas a verte forzado a hacer esos cambios through the laws, rather than it just being, a través de las leyes, en vez de ser simplemente, some kind of allowance being, made, or time going. en vez de experimentar este cierto margen que hemos visto en el video anterior, que nos permitía y vimos la belleza del tiempo, ¿no? Que en ese sentido, para desarrollar el carácter y todo esto, Past, or none of those things are allowed anymore. Yes, and vamos a ponerlo otra vez. Allowance being, made, or time going past, or none of the. Es el tiempo pasando, el margen que vimos, que lo empezamos un poco a sentir, ¿no? En ese vídeo anterior. Ninguna de esas cosas, dice Miller, Those things are allowed anymore. yes, son permitidas más ahí. O sea, tienen ahí existencia, ya no tienen eso. and does that mean that if I'm becoming more aware of my compensatory pain, O sea, ¿significa eso? Vamos a ver, si me estoy volviendo más consciente de mi dolor compensatorio, here while I'm on Earth, más que
cuando estoy en la tierra, as soon as I pass, it's going to jump. It's going to jump in its intensity, or can I? o sea, a ver qué ha dicho exactamente, porque como tiene ahí. If I'm becoming more aware of my compensatory pain here while I'm on Earth, O sea, si ya me estoy volviendo aquí más consciente cuando estoy en la tierra de mi dolor compensatorio, as soon as I pass, it's going to jump. ¿qué pasa? En cuanto pase, en cuanto haga la transición, ¿va a saltar? O sea, ¿va a ser más intenso todavía? It's going to jump in its intensity, or can I become? Well, see, it more depends a sensitive? bit on awareness of the problem. Yeah. Depende un poco, dice Miller, esta importante pregunta curiosa, ¿no? Que no sabemos si tiene respuesta ahí clara, y parece que no, ¿verdad? Pues que claro, depende un poco, dice Miller, de la conciencia que tengamos del reconocimiento del problema. For most people, where they really struggle is not. O sea, porque para la mayoría de la gente donde están realmente luchando, The things that they are aware of on Earth, no es con las cosas de las que son conscientes en la Tierra, but rather the things that they're not aware of on Earth. sino más bien, o sea, parece que está diciendo que en el mundo espiritual, una vez transicionamos, si lo decimos así, nuestra lucha, entre comillas, va a ser más con las cosas de las que no somos conscientes ahora en la Tierra, como ya hemos visto 1000 veces, ¿no? Que está normalizado conductas que son aberrantes en el fondo, para con el entorno, para con los demás. Entonces, So, for example, the average guy on the planet still doesn't see por ejemplo, el hombre promedio de la Tierra a problem with sexually projecting at women. todavía no ve como problemático la proyección sexual a las mujeres. O sea, cuando se ven mujeres, y esto que está además por nuestras heridas y por nuestras historias encima, además de nuestras heridas, está muy influido a través de ellas por espíritus, lo cual no nos disculpa, pero quiero decir, es muy... esto en los hombres y también en muchas mujeres seguramente hay una proyección sexual de lujuria, por así decir, y esto tiene la intención esa, este sexo sin amor, si lo podemos decir así, y eso en el alma es automáticamente sentido y se lee, ¿no? Entonces esto es una cosa que dice, bueno, no somos conscientes muchas veces de esto. So when he passes, he's going to feel the full effects of that. Yeah. Cuando muera va a sentir los efectos plenamente de ello. Right? The average woman on Earth still doesn't see O por ejemplo, la mujer promedio de la Tierra todavía no ve the damaging effects of her fear. los efectos dañinos de su miedo. When she passes, she's going to see the full effects of that. Y cuando haga la transición, pues lo mismo, va a ver los efectos plenamente de ello. These are areas where we tolerate things on Earth. Esas son, por ejemplo, áreas donde toleramos las cosas en la Tierra, somos tolerantes, As a result, we expect them to be tolerated in the spirit. y a resultas de ello esperamos tolerancia en el mundo espiritual, Well, they're Yeah. not going to be. Yeah. cosa que no va a suceder. Yeah. Whereas if there's an issue that we're already on Earth feeling like, Mientras que, dice Mary, si hay un problema, digamos, un asunto donde ya en la Tierra estamos sintiéndonos como, uy, esto me está picando, it's bugging me, I'm always rude to that person, siempre he sido duro con esa persona, o sea, así como rudo, and that's not good, I can feel Yeah, it. it's going to be eso no está bien, lo puedo sentir. Y dice Miller, bueno, va a ser más fácil. easier It's going to to, be easier. Sí. And then Ese va a ser más fácil, esa historia, porque ya la reconocemos. Al pasar la muerte, dice, va a ser más fácil. be less pain. associated with It it won't too. be Y va a haber menos dolor asociado a ese pecado. so shocking. Because we're already aware. Yeah. Porque ya somos conscientes. It's the things we're not aware of, Yeah. the things that we believe are normal. Yeah. Son las cosas de las que no somos conscientes, las cosas de las que creemos que son normales. You know, if you, like it's an old saying, if a guy believes that the woman every time he comes home should cook him, and Como por ejemplo, como siempre digo, si ese ejemplo típico de un hombre que vuelve a la casa y piensa, meal, he thinks that's y siempre se encuentra la comida hecha, piensa que normal. eso He es doesn't normal. see that as an unloving demand upon her, Él no ve que eso es una exigencia no amorosa sobre ella. right? So
So there's a problem there. Yes. O sea, hay un problema entonces ahí. Yeah. Yeah. Yes. All right. Thank you. Back to the benefits. O sea, imaginaros la cantidad de exigencias, ¿no? Como hemos visto este tema tan básico, ¿no? De las expectativas y las exigencias son todas pecado en el fondo. O sea, en todas, nuestra alma está ahí siendo leída y siendo corregida. Y luego nosotros después de un tiempo experimentaremos cosas como la vejez y esas cosas que se deben a todos esos manchurrones en el alma, porque estamos continuamente con expectativas y etcétera, ¿no? O sea, Of the penalties and rewards of compensation being really there in our face in the spirit world. It still ensures desire is developed from within the individual. o sea, vamos a ver qué decía aquí. All right. Thank you. Back to the benefits of the penalties and rewards of compensation being really there in our face in the spirit world. O sea, ahora volviendo al tema este de las penalizaciones y las recompensas relativas a esta compensación, a la ley, que están ahí en el mundo espiritual plantándonos totalmente en la cara. It still ensures desire is developed from within. Eso todavía aún así garantiza que se desarrolle el deseo, o sea, asegura que se desarrolle el deseo desde dentro, o sea, desde dentro del individuo. It does not allow for a person to live in an environment that is much better than their soul. O sea, esto parece una afirmación que ha dicho, sí, o sea, que efectivamente permite que siga desarrollándose el deseo. Y otra afirmación, no permite que una persona viva en un entorno que sea mucho mejor que su condición álmica. Condition. So that's actually a good thing. Yeah, so it's like, Y eso realmente es una buena cosa, dice Mary, sí, dice Miller. like on Earth, you can live in an environment that is much, much different to your soul. Y es que, claro, en la Tierra hemos visto, tú puedes vivir en un entorno que es muy, muy diferente a tu condición álmica. Condition. In the spirit world, not going to be possible. En el mundo espiritual eso no va a ser posible. Possible. Yeah. And it does not allow for a person to damage others in a better condition. Y tampoco se permite que una persona dañe a otras que están en una condición mejor. And this is a very loving thing that God's done in terms of the reward for those who have been loved. Y esto es una cosa amorosa que sucede ahí en el sentido de esa recompensa para aquellos que han sido amorosos. Yeah. That God now prevents the unloving person from damaging the loving person. Ahora Dios evita que la persona no amorosa dañe a la que sí lo es, And unless the loving person allows it. Yeah. a no ser que lo permita, claro, la persona amorosa. Y fijaos que nosotros aquí tenemos las heridas emocionales, ¿no? Que estamos como condicionados a permitir muchas cosas que incluso no sabemos que son dañinas, ¿no? Entonces, ahora con el tema de inyecciones y de cosas relativas a la toxicidad de nuestro entorno, el mundo humano que se ha vuelto loco con estas cosas del 2020, 2021, toda la locura que estamos viviendo, también puede haber esa toxicidad, esas inyecciones, vete a saber qué cosas están también como haciendo más fuerza, a lo mejor para desconectarnos de los tres cuerpos entre sí, no los tres cuerpos, para distorsionar un poco la conexión cuerpo físico, cuerpo espiritual y de ambos con el alma, no sabemos cómo distorsionarlas, para que seamos ya muy fácil y muy automáticamente quizá capturables mediante nuestras adicciones, ¿no? Para nuestras heridas emocionales o incluso espiritual de necesitar un Dios que cubra nuestra adicción, necesitar un libro, no una relación directa con Dios, no una toma de responsabilidad plena momento a momento, etcétera, etcétera. Y eso puede estar mediatizado con mucho trucaje, ¿no? Porque en los 6 planos del hombre natural, de la humanidad natural, del amor natural y su evolución, que no hace falta Dios, como siempre decimos, no hace falta la relación directa con Dios, pues ahí puede haber muchos trucajes en este sentido, ¿no? Porque hay mucha adicción al poder, que a veces puede ser de buenas intenciones, simplemente, pero es que están ahí en realidad sin saber y sin querer saber que están en la herida espiritual, y otras veces pues ya con más malas intenciones, más directas de control, que es un poco lo que estamos viviendo ahora con las supuestas epidemias y estas cosas, ¿no? Que en realidad no ha subido la tasa de mortalidad en los países, en teoría. Y
Y bueno, pues ahí tenemos como una especie ahora mismo de respuesta de nuestra condición álmica, está ahí atrayendo toda esta locura de control, ¿no? Y de miedos y nosotros pues depende de cómo reaccionemos y depende de la toxicidad que aceptemos o no sabemos cómo va a ser esto, ¿no? La transición, lo ideal para un controlador que esté, imaginaos, un controlador que está en posición de ver los cuerpos espirituales y todo eso, él querría que los cuerpos espirituales se quedaran para sus objetos, o sea, sus propósitos, sus mundos, incluso sus, yo qué sé, sus historias, y que no sea el alma quien controla la posición del cuerpo espiritual de la gente, ¿no? No sé hasta qué grado eso será posible para hacerlo y sobre todo si la gente cada vez nos anestesiamos más y evitamos cada vez más la relación directa con Dios por pura ignorancia de que eso existe y de cómo es exactamente eso, pues imaginaros que puede haber modos a lo mejor de intentar robar, no el alma, pero sí los cuerpos espirituales de la gente, que los confundimos normalmente con el alma. Muchas veces los hemos confundido, o la gente los llama alma al espíritu, al cuerpo espiritual. Pues imaginaros que se pueden hacer maniobras a lo mejor, ¿no? Y es el truco de o intentarlo, o los pueden intentar, pues es un delirio de control el que tienen muchos desencarnados y un delirio de odio a Dios incluso. Entonces, ya odio al sistema que imaginaos, ¿no? Yo qué sé. Right, of course, unless they allow it, then if they allow it, then of course it can happen. But O sea, a menos que lo permitan, las personas amorosas pueden recibir, o sea, solo si lo permiten, digamos, daño de parte de las otras. Pero si una persona amorosa no quiere que eso ocurra, o sea, una persona que está en una condición álmica superior, y también sucede que están viviendo en una posición mejor, o sea, de su condición álmica, como hemos dicho, and a different, better environment, y un entorno mejor, diferente, then it's going to be much more difficult for the person in the unloving condition. Entonces va a ser mucho más difícil, le va a ser mucho más difícil a la persona que está en la condición no amorosa To harm them anymore. dañarles más. Ya va a ser más difícil dañarles más. And this is a great thing, actually, Y esto realmente es una gran cosa. in terms of experiencing the reward of doing good while you're on the... En el sentido de experimentar la recompensa de hacer el bien mientras estás en la tierra. on earth. Okay, excellent. Thank you. Bueno, pues hasta aquí, como vemos, está este vídeo del 19 de septiembre del 2017 a las 13:30 que hacían esta parte de la sesión 4 sobre las leyes del perdón y el arrepentimiento. Y vimos en un vídeo esto de por qué la compensación de la tierra permite más margen para el cambio, en este vídeo anterior. Y ahora hemos visto esta parte. Empiezan hablando aquí de la compensación en la tierra, es más difícil de reconocer. En general el tema es hablar sobre la compensación después de la muerte del cuerpo físico. Y ahí está. Bueno, pues hasta el siguiente y muchas gracias.